En el video anterior no pudimos calcular la corriente en el circuito colocado dentro de la región de campo magnético variable uniformemente distribuido por no estar definida la forma de la distribución. Dejando para más adelante la explicación de por qué el campo eléctrico inducido en cada punto del circuito depende del campo magnético variable en toda la región, vamos a considerar que se extiende infinitamente. De esta manera, no existe diferencia en la distancia entre cada punto del circuito y los bordes de la distribución, y podremos suponer que la fuerza electromotriz inducida en cada lado del circuito tiene el mismo valor. Denominando con E a la fuerza electromotriz inducida en cada cuadrado, E sobre 4 será la correspondiente a cada lado, obteniéndose el circuito que se muestra en la figura. Como solamente circula corriente por el cuadrado de la derecha, en la ecuación de malla para el lazo 1 tenemos la suma de fuerzas electromotrices en el lazo es 3E sobre 4 y es igual a la suma de las caídas, que es 4 veces I1 por R. Así, la corriente resulta ser 3 sobre 16 E sobre R. Podemos calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B resolviendo el lazo 2. En la malla 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces la fuerza electromotriz E sobre 4 y 3 caídas I1 por R, más la diferencia de potencial B a B. Reemplazando el valor de la corriente, obtenemos que la diferencia de potencial entre los puntos A y B calculada a través del lazo 2 es 11 sobre 16 veces el valor de la fuerza electromotriz inducida en cada cuadrado. Podemos verificar este resultado resolviendo el lazo 3. En el lazo 3 tenemos 2E sobre 4 igual a la caída menos I1 por R, menos porque recorremos el lazo en contra de la corriente, más la diferencia de potencial B a B. Resolviendo, encontramos nuevamente que la diferencia de potencial B a B es 11 sobre 16 el valor de la fuerza electromotriz inducida en cada cuadrado. Como el resultado obtenido siguiendo dos lazos diferentes es el mismo, podemos asegurar que el circuito está bien resuelto. Ahora, ¿es suficiente para afirmar que esta es la solución a la situación presentada? Recordemos que la conclusión de la serie anterior es que el circuito tiene que representar una situación física posible. Y en este caso hemos supuesto una distribución infinita de campo magnético, imposible de lograr, ya que requiere una cantidad infinita de energía. En el próximo video vamos a repasar la resolución de circuitos calculando la indicación que se obtendría en un voltímetro conectado a los puntos A y B. Puedes revisar el modelo propuesto en este video y su resolución. Si encuentras alguna falla, utiliza los comentarios para advertirlo. Al finalizar el siguiente video vamos a determinar si el resultado obtenido es o no válido.